Bueno, buenos días a todos. Ya comenzamos a presentarles nuestra charla. Desde ya les agradecemos su presencia y bueno, vamos a comenzar con nuestro. Esta es una charla muy informal, pero bueno, vamos a comenzar como bien dijimos. Me acompaña Tamara Sánchez Actis en esta presentación. Veremos que nuestro principal objetivo, bueno, ya le hemos comentado que es una herramienta sencilla, pero con muchos elementos que nos brindan diferentes funcionalidades para lo que es la elaboración de mapas. En este caso vamos a plantearnos la intención de elaborar mapas de riesgo, de desastres y emergencias locales y un poco ir transitando todo lo que es los diferentes elementos que pueden componer este diseño de este mapa. Pero bueno, vamos a ver que los específicos serían introducirlos al uso de la herramienta Google My Maps, identificar áreas y elementos claves a incluir en los mapas y también evaluar la utilidad de la herramienta mediante ejemplos locales. No recuerdo, primero, algunos quisiera que si tienen alguna posibilidad de levantar la mano, algunos tienen conocimiento, tienen algún manejo de tanto de esta herramienta o de alguna herramienta disponible como Google Earth y demás, o de QGIS o ArcGIS. Si pueden, levanten la mano o vayan levantando la mano para tener más o menos una idea de cómo vamos a ir dando esta charla, ¿no? Bueno, perfecto. Algunos han levantado la mano y me parece ideal que, bueno, con esta charla vamos a empezar a reforzar un poco más todo lo que es el tema de la, de la presentación. Bueno, en el temario vamos a ir desarrollando algunos ítems que, bueno, como bien dijimos, ver como Google Earth, Google My Maps como herramienta en la gestión de riesgo de desastres. Y vamos a enfocarnos en lo que es la creación y edición de mapas usando la herramienta, sus principales funcionalidades, así como también vamos a ir agregando y generando capas de puntos, líneas, polígonos a partir de base de datos o información local. Ustedes consideren que para todo lo que sería la parte del funcionamiento de un mapa, es decir, para poder crear o armar un mapa, debemos contar con información que puede ser ya sea de fuentes de datos eh, que son oficiales, como por ejemplo en este caso del IGN o de algún organismo que esté validado, que nos sirva o que nos refuerce todo lo demás que tenemos como elementos base. Por ejemplo, ustedes sabemos que en lo que es la provincia de Buenos Aires tenemos ARBA, que cuenta con todo el catastro, y eso nos brinda una garantía de todo lo que sería la información basado en el callejero, en todo lo que serían las diferentes parcelas o el parcelario y todo lo vinculado con el catastro. Y bueno, tenemos también todo lo que nos brinda el IGN, que también, además de ser validado, tiene una riqueza funcional muy importante. Por ejemplo, tenemos todos los polígonos, todos los puntos y líneas de cada una de las informaciones que nosotros requerimos para realizar el mapa. Además, también para todo esto tenemos la posibilidad de contar con información local, pero en función de todo lo que es el relevamiento, en todo lo que se puede fusionar lo que en un evento dado nosotros podamos ir recolectando esa información, por ejemplo, las diferentes zonas que son inundables, las diferentes zonas que tienen algún tipo
de incidencia en lo que es los accidentes viales o algún evento en específico o que tenga una vinculación con alguna amenaza importante, los barrios vulnerables, que bueno, también esa información está validada, por ejemplo, en lo que es la base de datos del RENAVAP, tenemos esa información. Bueno, todo eso va a contribuir a que se vayan haciendo todo lo que serían las diferentes capas que vamos a ir agregando a nuestro mapa. ¿Qué es importante en este caso? Que Me nosotros pone no podamos también verificado. interactuar con todo lo Yo que estoy es ahí y me pone no el, verificado. tanto el mapa como toda la base de datos. También vamos a poder importar y exportar archivos, en este caso KML y KMZ, que eso es información que nosotros tenemos dentro de lo que serían las diferentes opciones para agregar al mapa. Entonces, eso sería como una primera etapa. Después, conocer los diferentes riesgos de desastres que tenemos en nuestra localidad para identificar zonas de riesgo y su mapeado en la plataforma como parte de la matriz de riesgo. Y también generar estos mapas de riesgo empleando esta plataforma SIG Online. Como última parte del temario, vamos a tener como un ida y vuelta con ustedes para ver cuáles serían las ventajas de gestionar los riesgos mediante las herramientas SIG. Hablamos de el Google My Maps o de Google Earth como herramientas que son plataformas o que son herramientas online, pero también tenemos herramientas que en algunos casos pueden ser pagas o son también gratis, como por ejemplo el ArcGIS o el QGIS. Pero bueno, son herramientas que tienen un cierto grado más de eh, procesamiento y que también nos ofrecen esas cualidades para lo que es el manejo de los mapas. De hecho, bueno, partiendo de conocer qué es el Google My Maps, bueno, es una herramienta de cartografía personalizable que permite a los usuarios crear mapas personalizados con ubicaciones, capas, rutas. En este caso, bueno, no sé, muchos seguro que han realizado viajes y en estos casos también han usado Maps, el Google Maps en el celular. Entonces, para ubicar un punto, también tenés esta herramienta que, bueno, buscas el punto y te realiza todo el seguimiento de una ruta, por ejemplo. Y, bueno, es un elemento que es también muy usado cuando tienes que hacer algún desplazamiento de un lugar a otro, conectás los puntos y te indica una manera un poco más intuitiva para acceder a esos lugares. Bueno, esto es en parte una de las funcionalidades que tiene Google My Maps. Tiene también, como hemos dicho, como dijimos al principio, que es también interactivo y de hecho es una herramienta que te permite realizar o crear un mapa y compartirlo con otros colegas o compañeros que tengas dentro de lo que es en el ámbito de la gestión de riesgo, necesidad de compartir para que visualicen diferentes capas que a vos o a la persona que le compartes sean de interés. Por ejemplo, en algunos casos, zonas que son inundables o zonas que tienen algún tipo de amenaza o focos de calor, etcétera. Entonces, eso es una de las funcionalidades que presenta Google My Maps. Es bastante sencillo y eso es lo que vamos a ir conociendo en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir, a avanzar. ¿Cuáles serían los primeros pasos para
conectarnos con Google My Maps. Bueno, hay una pantalla de inicio, ustedes verán cuando pongan en el buscador Google My Maps, que tendría como principal elemento hay una visita guiada para poder conocer más o menos en principio cómo se conecta uno con Google My Maps. Pero bueno, le das al botón empezar y comenzamos a transitar de algún modo lo que sería los primeros pasos dentro de lo que es el Google My Maps. Tenemos, cuando comenzamos, que ya lo vamos a ver en la práctica, le damos un nombre al mapa. En este caso, le damos al mapa de riesgo La Plata, y con una descripción que nos brinda un poco más de detalle de lo que vamos a realizar, el proyecto que vamos a realizar del mapa. Tenemos también, vemos acá que podemos agregar capas. Si tenemos ya veremos los diferentes tipos de capas o sí, de archivos que podemos agregar, y tenemos la posibilidad de compartir. Acá, como ven, tenemos una capa sin título y el elemento a importar lo haremos de este modo con este botón de acá, importar. Se agrega lugares, en este caso vamos a hacerlo desde una base de datos, o puede ser desde Google Drive, podemos hacerlo desde la compu, o desde lo que sería sí, la nube, una nube determinada. Si tenemos un elemento ya definido o una información definida, esa información debe estar contemplado como para que sea de un modo más preciso, bien ordenado, bien organizado la información como tal. Si vamos a agregarlo de una tabla o un archivo de Microsoft Excel, o ya tenemos también formatos KML, KMZ, que son archivos que tienen ya propios de lo que sería el formato de Google Earth. Bueno, también podemos agregarlos desde un GPS, ¿no? Archivo GPX. Tenemos que, para comenzar a crear los datos, comenzar a organizar los puntos, que podemos hacerlo de esta manera, haciéndolo propiamente nosotros con la búsqueda de Google My Maps, o podemos importarlos. Ya lo veremos ahora en el taller o en la práctica. Estos serían los formatos. El CSV es una tablita, una tabla que son valores separados por coma, que también son bastante más sencillo. Es una tabla mucho más funcional con respecto a lo que es el Microsoft Excel, el XLSX, que tiene un formato un poco más desarrollado de lo que es el componente principal. Para la elaboración, por ejemplo, si se elige una hoja de cálculo, se encontrará, como les comentaba, un set de datos en columnas en las que deberías de indicar las marcas de posición. En este caso, puedes seleccionar tanto una dirección unificada como también coordenadas, latitud, longitud. Entonces, ya al seleccionar esos datos, te va a ubicar lo que sería, en este caso, el, el archivo, toda la tabla y todos los puntos que refiere a esa tabla. En este caso, bueno, tenemos el ejemplo de lo que serían la tabla con los partidos que podemos definir acá, en este caso, La Plata. Tenemos La Plata, Berisso y Ensenada. Y nos muestra, en este caso también, si hacemos un clic hacemos eh, todo lo que podemos definir como las referencias que tiene esa tabla
Y esa capa, tenemos toda la información que nos muestra de la tabla. En el supuesto que nosotros querramos también definir todo lo que es la parte de edición, tenemos en lo que es el círculo rojo, tenemos toda la parte de edición para agregarle, corregir, hacerle algunas definiciones que nosotros consideremos necesario para poder darle un poco más de robustez a lo que es la capa como tal. En principio, estos serían los primeros pasos. Ya después, si queremos hacerle o darle un poco más de la parte de diseño, es decir, darle color o darle todo lo que sería el grosor de los límites, de los bordes, ya con esta podemos, es decir, tenemos acá en lo que vemos como especie de un tarrito, ahí tenemos lo que sería la parte de diseño. Y bueno, ya conformamos todo lo que sería el archivo, en este caso la capita de La Plata, como por ejemplo, pero también tenemos la de Berisso y Ensenada, en este caso es la tabla de partidos que nosotros hemos compartido. Bueno, le damos acá a guardar y ya tenemos esa capa para comenzar a trabajar. Bueno, esto ya seguro que hemos visto en algunos de las capacitaciones anteriores, de las charlas, todo lo que es referido al riesgo, que bueno, es una probabilidad que una amenaza produzca daño al actuar sobre una población vulnerable. Bueno, tenemos que amenaza por vulnerabilidad sobre, sí, con respecto a las capacidades que nosotros contamos, vamos a indicar lo que sería el riesgo eh, a los que estamos sujetos. Eh, Partiendo de eso, vamos a tener diferentes para la creación de las capas vectoriales, diferentes tipos de capas que podemos tener en nuestro Google My Maps. Tenemos lo que serían las raster, que serían imágenes con dos diferentes mapas base que podemos elegir. Si podemos, ya lo veremos en el taller, seleccionar qué mapa base vamos a usar para poder ir conformando nuestro mapa de riesgo. También tenemos en el sector eh, de, los, eh, de los datos a incorporar, que vamos a hacer también un pequeño ejemplo, los vectoriales, que serían los puntos y las líneas, y los polígonos. En este caso, los puntos vamos a hacer referencia a lo que nosotros consideramos como marcas de posición. En este caso, si queremos ubicar a el cuartel de bomberos, un hospital, una sala de cuidados de atención primaria, si tenemos lo que sería el elemento a tener como referencia entre lo que serían todos los, en este caso pueden ser los primeros respondedores o las primeras, sí, los primeros puntos que nosotros vamos a tener como referencia para ubicación de estos sitios de respuesta, en este caso. También podemos indicar las comisarías, los diferentes elementos que vamos a ir teniendo como parte del plan de gestión de riesgos, en este caso. También podemos trazar líneas, en este caso consideramos la creación de arroyos, es decir, podemos generar todo lo que serían los cauces de arroyo, pero también podemos tener las vías férreas, tenemos lo que se refiere al callejero, si tenemos también para trazarlos, pero bueno, sería los elementos a tener en consideración. Y también podemos crear polígonos, en este caso hacemos referencia a lo que sería el trazado del área
que en este caso sería la parte de- del bosque acá en La Plata, pero bueno, sería un poco como referencia de lo que podemos realizar. Esto lo vamos a ir viendo en el sentido de hacerlo más ida y vuelta o de lo práctico en el programa como tal. También tenemos para lo que sería la elaboración del mapa como tal, en este caso vemos cómo ya conformado las capas, en este caso la capa de partidos, tenemos que ya al haberle dado nombre, toda la descripción y tener todas las capas, podemos compartir este mapa. Si tenemos diferentes capas, tenemos la opción de dejar solamente la que nosotros necesitemos, con la que necesitemos de trabajar. eh, Esa casilla la podemos dejar tildada o desmarcar las que sean necesarias para ver en el mapa la información que nos sea de utilidad en este caso, ¿no? En este ejemplo que mostramos tenemos la de partidos y todas las demás destildadas, ¿no? Ahora, para compartir el mapa ya personalizado y que sirva o que tenga un elemento sí, de visualización para el resto, podemos compartirlo por por varias vías. Bueno, lo que sería el botón compartir, como les había comentado al principio, se puede enviar por correo electrónico mediante redes sociales como Facebook o Twitter. Eso compartiendo lo que sería el enlace que se obtiene. También otra forma dinámica es insertarlo en un blog o un sitio web, que también está la referencia, ya lo veremos en la práctica. Insertar en el sitio del menú desplegable, que se encuentra a la derecha del nombre del mapa. Al seleccionar esa opción, se muestra una etiqueta para incluir en el sitio HTML. Es un modo de lo que sería que ya veremos con referencia en la práctica. Otra alternativa es exportar los datos a un archivo KML KMZ, utilizando el mismo menú desplegable. Es bastante más práctico cuando usas, en este caso, como les comentaba, archivos que podemos procesar, podemos hacer interactuar con la información para, como diríamos, sacarle un poco más de jugo a lo que es la base de datos. Estos datos se pueden exportar de manera como archivo KML o KMZ a ArcGIS, a programas como ArcGIS, a QGIS y bueno, también a Google Earth, que es otra de las plataformas. Esto es como les comentaba, una funcionalidad muy importante y a destacar, podemos decir que es un elemento que nos va a brindar una interacción bastante más asequible a lo que nosotros trabajamos, porque muchas veces son archivos chicos o bastante más sencillos para manejar comparado con archivos shapes o demás. También, bueno, para ver referido a lo que es la caracterización de los ambientes, bueno, podemos hacer lo que es la diferenciación de mapas, en lo que es en las zonas urbanas y rurales. Tenemos lo que es diferenciar los cursos y los cuerpos de agua, en este caso los humedales, ¿no? También zonas áridas y zonas húmedas. También si hay vegetación implantada o natural, eh, es importante. Bueno, esto ya es un poco más de cuando hacemos la caracterización del ambiente y lo podemos también, después de haberlos definido, podemos hacer el trazado de estos cuerpos o de estas zonas rurales, urbanas, eh,
como tal, con las herramientas que cuenta el Google My Maps. Ya haremos un ensayo, una práctica de cómo se hace, ¿no? Tenemos también que diferentes ejemplos de mapas que podemos realizar con el Google My Maps, ¿no? Tenemos mapas de amenaza, mapas de vulnerabilidad. Tenemos, en este caso, puse el ejemplo de lo que serían las panchas de inundación de lo que fue la inundación del 2013 acá en La Plata. Tenemos también lo que serían los diferentes polígonos o los diferentes, la información que se cuenta de los barrios populares, por ejemplo, y ya la conformación de lo que es el mapa de riesgo, partiendo de todos los demás mapas. Bueno, vamos a proceder a hacer una práctica de lo que es el programa para que ustedes puedan ir. Hasta acá se ha entendido, tienen alguna consulta, más que nada para ir viendo cómo, Tamara, si quieres agregar algo más. Sí, por ahí, Víctor, mientras vas abriendo, reforzar algunas cosas, como por ejemplo cuando creamos el mapa es importante en la descripción hacer referencia al lugar, al evento que queremos mostrar o aquello que queremos mostrar en ese mapa, porque la idea es poder compartirlo. Entonces, de alguna forma eso tiene que ser la metadata de ese mapa, lugar, fecha. También, por ejemplo, en cuanto bueno, poder definir, digamos, qué amenazas queremos mostrar, las zonas vulnerables frente a estas amenazas, tenerlo claro. Y en este caso que mostrabas al final, Víctor, de las zonas que habían sido inundadas en aquel 2013, ahí está la importancia de tener los datos o de poder hacer como un listado de recuperación de los eventos que van ocurriendo. Es decir, puede ser tornado, podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de algún problema por ejemplo, de incendio de viviendas, o sea, cualquiera de los eventos que van ocurriendo, poder ir registrando. Esos registros, aún más si los podemos mapear, nos ayudan mucho a identificar geográficamente, digamos, todos estos, esta cuestión de riesgo, ¿no? O sea, Sí, poder perfecto. generar estas matrices de riesgo. Y ahora me diste el pie para comentarles, bueno, si tienen una base de datos que de hecho sería ideal que cuenten tanto la localidad como lo que es el municipio, cuente con una base de datos integrada. Es decir, muchas veces contamos con infinidad de datos, pero todos están dispersos. Entonces, sería lo ideal que cada localidad, cada municipio cuente con una base integrada y que puedan ir interlazando todo lo que serían eventos que han ido sucediendo, ya sea de índole más en lo que respecta a eventos adversos, por ejemplo, una inundación de gran consideración o incendios, ya sea incendios forestales, incendios eh, de autos, accidentes viales con múltiples víctimas, accidentes con diferentes, diferentes podamos, sí, que haya eh, cuestiones de contaminación, eh, todo lo referido a las diferentes amenazas que podemos tener dentro de lo que es la localidad. Es un poco el recuento de lo que te brinda la posibilidad con lo que podemos trabajar el Google My Maps. De hecho, es importante que cuando se registre cada evento se pueda, por lo menos, tener el detalle de vincular el evento con una georreferenciación. En este caso puede ser la dirección bien detallada, mientras mayor información con la que se cuente,
sería ideal, o los puntos, en este caso latitud, longitud, que se pueden tomar, en este caso, en partiendo de lo que es el elemento, un teléfono celular o un GPS, pero bueno, si se cuenta con eso, es ideal. Creo que ha levantado la mano Andrea Suárez Exacto, te Mestres. iba a avisar. Ah, sí, Hola, bueno, hola, buenas, buen día a todas, a buen día. todos. Gracias por la participación. Bueno, me disculpo que entré tarde, pero también quiero agradecer a Tamara que muy generosamente aceptó la invitación de Víctor para armar esta capacitación. No, yo quería hacer un breve aporte en la utilidad que tiene esta herramienta. Bueno, destacar algunas cuestiones que es gratuita, ¿no? Que se puede utilizar con el teléfono, que se puede utilizar colaborativamente con otras personas como usuarios que pueden ir editando al mismo tiempo. Y decir que cuando nosotros pensamos en armar datos estadísticos y de llevar registros, digamos, históricos de algunos eventos, también diferenciar entre evento, amenaza y vulnerabilidad, ¿no? Y las capacidades que estaría bien, por ejemplo, que para iniciar habitualmente nosotros armamos primero una capa de capacidades, ponemos el hospital, la salita, como decía hoy Víctor, ponemos el cuartel de bomberos, pero esas son nuestras capacidades. El mapa de riesgo va a tener esa capa, pero también tiene que tener otra basada más en la matriz de riesgo o en una construcción participativa de cuáles fueron las áreas más afectadas en los últimos eventos, como para aproximarnos con esto a cierta área o vulnerable y también identificar otras amenazas que también como puntos pueden ser importantes, que a veces en los municipios no los tenemos tan en cuenta, como por ejemplo depósitos de material combustible, ¿no? No solamente las estaciones de servicio, pero también, por ejemplo, depósitos de pintura, aserraderos, todas estas cuestiones que, si bien no son una amenaza en sí mismas, porque son parte del motor productivo de un lugar, sí tenemos que tenerlas en cuenta porque cuando tenemos, no sé, un incendio cerca o cuando queremos evaluar una inundación, las características de estos lugares, de estos puntos, son sustantivos para que pensemos también la forma de intervención. Y también hace o da cuenta, digamos, de una idea de ordenamiento territorial del municipio, que es a donde aspiramos con la gestión de riesgo, ¿no? Pensar sobre todo el ordenamiento territorial. En general, cuando crecen los municipios, crece el sector productivo, crecen eh, la demografía del lugar, este crecimiento tiende a ser desordenado y esta es la gran problemática que nos planteamos hoy. Entonces, cuando vemos la evolución de una herramienta como Google Maps, eh, a través del tiempo, que también tiene, con Google Earth también tiene la posibilidad de retrotraernos, por ejemplo, a imágenes satelitales anteriores, podemos ver esta dispersión de cómo se va llenando de casitas, cómo se va llenando de industrias un lugar, y eso es importante para pensar nuestro territorio, en este caso nuestro municipio, y ese crecimiento que estoy pensando, digamos, como algo a tener en cuenta. Eh, por último, lo que quería destacar de esta herramienta es que nosotros en la dirección de análisis lo usamos permanentemente por esta facilidad que tiene de lectura desde el teléfono cuando tenemos un funcionario o funcionaria del equipo de operaciones en territorio. No tiene conexión a internet, a lo mejor tiene datos o no tiene instalada la herramienta del QGIS o el ArcGIS en el territorio, pero sí puede mirarlo desde el teléfono y, por ejemplo, utilizar la herramienta y eso es muy práctico. Pero además también tiene la posibilidad, que eso lo hacemos justamente con las intervenciones de policía siniestral, de linkearlo a una base de datos mayor. ¿Esto qué significa? Significa que un Excel puede estar vinculado a este Google Maps, que es lo que nosotros hacemos, la dirección, y con esto
cuando uno carga muy bien los datos de geolocalización, como decía Víctor ahí, las coordenadas, por ejemplo, el punto se ubica solo. Entonces, esto es súper importante porque nosotros, si nos dedicamos bien a cargar el dato en la base de datos y tener actualizado un registro, con actualizar el mapa se va construyendo casi al mismo tiempo y en general es muy, muy eficiente la herramienta en ese sentido, en reflejar rápidamente los puntitos sobre el mapa. Yo quería destacar estas herramientas porque me parece un poco tratando de inspirar a quien nunca utilizó la herramienta y necesita tener esta información, a que empiece a jugar y empiece a mirar eh, la herramienta con estas potencialidades, ¿no? Que a veces uno piensa que necesita el gran software en un municipio para poder llevar a cabo un mapa de riesgo, o mira también por la tele, esas pantallas ubicadas en un centro de monitoreo, y a veces en un municipio esas herramientas no están, y bueno, generan como cierta frustración en que uno aspira a tener más tecnología. Pero con esta tecnología que es de uso libre, gratuito y demás, también podemos tener muy buena información para la toma de decisiones. Con esto cierro, disculpen lo largo del comentario. Sí, muchas gracias, Andrea. Realmente es una de las cuestiones por las que desde hace un tiempo estamos también tratando de que esta herramienta, de hecho, es un principio de llegue a los municipios, es para que se haga, se haga potencial dentro de lo que es el trabajo con la parte de GIS o de SIC, ¿no? Eh, Más que nada porque, como decía Andrea, es bastante frustrante lo que sería el hecho de no contar con programas o el dominio, no solamente porque el QGIS también es de manera gratuita, pero bueno, es un poco más complejo el tratamiento, la interacción con el programa, ¿no? Pero sí, como primer paso, tener que cada una de las localidades pueda contar con una herramienta que es sencilla, es gratis y tiene infinidad de utilidades, como vamos a ir viendo, porque muchas veces, eh, digamos, es un punto de partida, ¿no? Como les comentaba anteriormente, podemos hacerlo, como decía Andrea, linkearlo o hacer un enlace con una base de datos dentro de lo que es el Drive o el Google Drive, pero podemos también subirlo desde nuestra compu o irlo cargando, lo que comentaba anteriormente, los diferentes puntos o eh, capas que nosotros quisiéramos ir agregando al mapa. En este caso vamos a hacer un ejemplo rápido. Como ven, ya yo tengo dispuesto algunas para ir ganando un tiempo. Ya yo le di un nombre al mapa, mapa de gestión de riesgo, región La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, acá comentaba que se le puede agregar diferentes descripciones que nosotros podamos tener como una relación más dinámica con el mapa, ya sabiendo, teniendo una descripción breve de qué cuenta nuestro mapa, porque es también un poco una historia, en este caso, que vamos a ir narrando nosotros al hacer el mapa, ¿no? Y teniendo ese dato, ya nosotros podemos acceder al mapa y ir ingresando diferentes informaciones. Por ejemplo, podemos añadir una capa, en este caso, me parece que alcanzamos el límite. Bueno, también es una que es importante también hacerlo saber, ¿no? Que uno de los inconvenientes es que tiene una cierta cantidad de capas que podemos ir añadiendo. No podemos añadir muchas más. Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Pero si bien podemos ir gestionando todo lo que tenemos en cuanto a lo que es información dentro de diferentes capas, por ejemplo, acá podemos
todo lo que sería las manchas de inundación, podemos hacer como un mix con la parte de recursos hídricos. Entonces, eso podemos como sumarlo y podemos tener una capa adicional. Pero bueno, eso también es también práctica, ya es un poco más avanzado. Ahora, ¿qué podemos ir haciendo? En este caso, incorporar puntos que nosotros quisiéramos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner en este polígono de prueba, yo hice, en este caso, el polígono de lo que es el paseo del bosque de La Plata. Pero si quisiéramos agregar, por ejemplo, un punto, podemos agregar para que no se nos enojen los hinchas de un equipo u otro, no vamos a poner el estadio ni de La Plata, ni de Gimnasia, ni de Estudiantes. Vamos a buscar un punto que sea diferente, ¿no? Vamos a poner el estadio único, ¿no? Ponemos estadio único y aparece acá ese punto que nosotros podemos agregar y ya directamente nos hace referencia, nos ubica o nos georreferencia ese punto. Y bueno, en este caso podemos hacerlo de manera que nos sea mucho más práctico añadiéndolo al mapa. Ahí ya está añadido, como se ve, el punto. Y si quisiéramos agregar una foto, que podemos hacerlo, podemos buscarlo también dentro de lo que sería, si tenemos una, dentro de la compu, si tenemos una en la cámara web, si tenemos fotos, tenemos en el Drive o buscar dentro de las imágenes de Google, podemos agregarlo también. En este caso no vamos a obviar ese dato, pero bueno, podemos agregar otra información. Por ejemplo, si queremos agregarle al nombre otro dato, otra información, si queremos agregar una descripción, ¿no? Si lo queremos eliminar porque no nos parece bien esa referencia, todo ya en base a las diferentes opciones que tiene el agregar el punto, ¿no? Si queremos hacer dentro de lo que es ese marco del lugar, si queremos hacerle un polígono, si queremos agregarle una forma o queremos delimitarlo, podemos hacerlo de ese modo haciendo clic. Tenemos lo que es dibujar línea o forma, podemos ir haciéndole con el clic derecho o el mouse, ratón derecho, el botón derecho, vamos haciéndole todo lo que es la delimitación de todo el polígono que cierra en este caso al estadio único. Entonces le ponemos también estadio único y ya tenemos el polígono del estadio único, ¿no? Hasta acá me van siguiendo, ¿no? Si tenemos una descripción, en este caso, estadio de fútbol, ya le damos una descripción. Si le queremos, en este caso, cambiar el estilo y lo que sería el borde, darle un color diferente, le damos un color diferente ahí, le damos una transparencia mayor o menor, ¿no? Al borde también. Y ahí tenemos el bosque, el estadio único georreferenciado y delimitado. Si queremos trazar las salidas de lo que sería el estadio único, también podemos hacerlo con añadir, en este caso, hacemos una salida acá, ¿no? Esa salida 1, podemos ponerle. Si queremos agregar otra, podemos agregar esta acá. ¿Van siguiendo? Perfecto. Si quiero agregar otra,
Estos son elementos que nosotros podemos ir incorporando al mapa. Esto, en principio, es cómo funciona cada uno de los ítems que tenemos en el Google Maps, ¿no? Si queremos hacer o delimitar una zona, en este caso vamos a tener como referencia el mapa que ya estábamos mostrándole y que van a tener en los apuntes, en el apunte. Tenemos, como les comentaba, en este caso ya georreferenciado y delimitado el curso, en este caso que seguro que Tamara me va a comentar que falta uno, pero bueno, ya en este caso vemos que tenemos este arroyo, ¿alguno lo conoce? Es el arroyo El Gato, y tenemos en este el Maldonado. Son dos de los arroyos que tenemos la traza en el área de La Plata, y con referencia a lo que sucedió en el 2013 tenemos las manchas de inundación. Acá en este caso, ahí se ven, es un elemento que podemos tomar en consideración con respecto a lo sucedido con los niveles de lo que es la lámina de agua, que fue bastante importante en estas zonas, que bueno, producto en este caso también de la presencia o las diferentes, no solamente de la presencia de los arroyos en este caso, sino también de lo que sería en este caso las disposiciones de las cotas como tal, serían una de las tantas consideraciones a tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles podrían ser las amenazas en este caso? Bueno, tenemos amenazas considerando a lo que es ya todo, lo hemos planteado de un modo más sencillo, más a sacar, en este caso, las amenazas del polígono de prueba. En este caso vamos a ver, por ejemplo, en el arroyo El Gato, que tenemos zonas que son más cercanas a lo que es el cauce del arroyo. Vamos a tomarlo como una amenaza alta con respecto a una amenaza baja de estas otras y una amenaza media en este caso. Todo esto podemos nosotros, en virtud de nuestro relevamiento en la localidad, considerar cuáles serían en el ámbito local, cuáles serían las zonas que estarían más bajo una amenaza determinada, porque muchas veces nosotros consideramos que pueden tener en este dato zonas que son mucho más vulnerables o que tienen una cierta vulnerabilidad, que ya lo vamos a tomar como indicativo acá, ¿no? Referido a también zonas que tienen mucha más vulnerabilidad por el hecho de contar con zonas de barrios vulnerables, ¿no? Entonces, todas esas zonas van a quedar bajo lo que serían zonas de riesgo alto, que, como se ven, son zonas que están condicionadas por lo referido al riesgo. Todas estas zonas que están más cercanos y que tienen más vinculación con lo referido a la vulnerabilidad social, en este caso barrios populares, ¿no? Vemos ya la conformación del mapa con las diferentes zonas que conforman el mapa de riesgo, con riesgo alto, zonas que están más vinculados con zonas de barrios vulnerables y lo que sería el cauce del río, del arroyo que diga, y que vamos a tener como espacio, como
como un elemento a tener en cuenta que todo es en virtud de una sumatoria de todo lo que serían las amenazas y las vulnerabilidades con respecto a las capacidades que se cuenta en la localidad. Esto eran todos los... sí, sí, díganme. ¿Quieren aportar algo? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta con respecto a esto? Sí. Bueno, seguimos. Todo esto es referido a lo que es cómo podemos llegar a hacer el mapa de nuestra localidad en función de las amenazas, de las vulnerabilidades y conformar el mapa de riesgo. Todo lo que es el trazado se hace en base a los elementos que les comentaba anteriormente. También podemos medir distancias, ¿no? Podemos medir todo lo que es la parte de el trazado de un itinerario, de una ruta. Entonces podemos también, en este caso, si quisiéramos hacer lo que es el trazado del arroyo, en este caso, ¿no? Si queremos, podemos trazar todo para saber la distancia. En este caso podemos seguir, pero serían alrededor de 20 kilómetros el trazado de lo que es el arroyo El Gato. También podemos hacer indicaciones de lo que es un itinerario, por ejemplo. Quizás en este momento. Claro, no podemos ahora añadir indicaciones porque no tenemos más para agregar capas. En este caso también podemos añadir rutas, añadir ruta en bicicleta, añadir ruta a pie. Tenemos varias opciones como para poder tener un trazado de un elemento que nosotros quisiéramos incorporar. También, de algún modo, vamos a hacer una prueba acá. Si necesitan un... Les había también comentado lo que sería el marcador. Ven que yo agregué una foto, una imagen ya del hospital de niños. En este caso vamos a eh, esta capa vamos a eliminarla, se puede eliminar, y vamos a agregar una nueva. Acá le vamos a poner prueba para que puedan ver. Para la forma de importar, podemos subir capas que nosotros con las que contamos en nuestra computadora, por ejemplo. Eh, Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a... Uy, ahora no tengo KML. Bueno, les debo
ese elemento. Por ejemplo, ahí tenemos ese punto, lo subimos desde la computadora, pero también podemos agregar, vamos a eliminarla de vuelta para poder agregar una nueva. Podemos importarla desde el Drive. Y tenemos diferentes elementos, por ejemplo, sí, Tamara, Sí, para como mientras vas cargando la capa o como para reforzar algo que se dijo al principio de la charla de dónde se puede descargar información dentro de, a nivel nacional, digamos, del IGN, por ejemplo, se puede descargar datos. Bueno, pero todo para comentar, eh, digamos, a través del IGN existe lo que se llama el IDERA, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, y si uno pone en internet, en el buscador IDERA, va a aparecer todos los organismos públicos, nacionales, provinciales y hasta municipales, donde hay información. Y bueno, uno va entrando y puede descargar distintas capas de información y en algunas instituciones, como el IGN, por ejemplo, permite descargar directamente KML, que es un lenguaje, digamos, o un formato de capa vectorial compatible con Google Earth y con todos los productos derivados como MyMaps. Em, Se puede descargar esa información. Bueno, de IGN existe también lo que es riesgos. Hay una plataforma especial o de gestión de riesgo de desastres, y ahí también hay información mucho o muy asociada también a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, no tanto así por ahí el interior de la provincia, pero bueno, información hay igual. En el caso, van a quedar seguros nuestros contactos, así que cualquier cosa, si ustedes tienen consulta de dónde buscar o encontrar esa información, podemos ayudarlos. ahí estamos agregando todo lo que serían los embalses rurales de la provincia, ¿no? Bueno, recordar también que esta información, ay, perdón, uno puede, digamos, incorporarla al mapa a través de bases de datos, que ya dijimos cuáles eran, KML, el Excel, el CSV, o sea, hay un montón de formatos que podemos incorporar de manera, digamos, de manera como automática o crearla. Por Claro. ahí, en el caso de el registro de eventos es más puntual, entonces, bueno, lo vamos a hacer a mano y ahí podemos cargar una descripción, una foto. eh, Eso es una tarea. Porque también hay que decir que los registros de eventos por ahí no hay gran disponibilidad de esos datos a nivel provincial o nacional y es más local, lo que decía Víctor al principio. Sí, acá le podemos dar un estilo uniforme para que todos tengan el mismo diseño, para que puedan también tener una referencia al elemento que queremos ubicar. Podemos darle color. Tenemos acá otras opciones. Por ejemplo, si queremos hacerlo en base al nombre, podemos ponerlo con etiquetas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí van teniendo todo lo que serían los diferentes estilos. Se puede hacer otros, sí, otro trabajo con respecto a lo que
a lo que es el diseño para que ustedes puedan ir representándolo y que tengan también dentro de lo que es el mapa ese elemento ya bien georreferenciado también. Tenemos la capa de embalses, en este caso. Embalses rurales. Esto es una capa del IGN, lo tiene de ese modo. ¿Qué otra más? Bueno, como les decía, para la manera de compartir, tienen ustedes esta vía, pueden hacerlo compartir en el Drive, pueden copiar el enlace y compartir el enlace. Pueden dejarlo visible para cualquier persona con este enlace o que otros puedan consultar esta opción, ¿no? También pueden, que es uno de los elementos, bueno, acá en lo que sería, pueden hacer o crear un nuevo mapa, pueden copiar este mapa e insertarlo como imagen en algún documento. Pueden abrir el mapa como tal, de hecho sin tener acceso a seguirle agregando información, o pueden, si lo prefieren, moverlo a la papelera. Para el tema de establecer una vista única, bueno, podemos en este caso hacer zoom al área que uno quiere que se vea o que se tenga como predeterminado, y se le puede establecer como vista predeterminada. Entonces, cada vez que uno abre el mapa, lo tenemos en este zoom, ¿no? Tenemos también insertar, como les comentaba, insertar en un sitio determinado con la función de todo el frame o el iframe de cada mapa, y lo puedes copiar como a código HTML en el código fuente de tu página. Esto es una opción si tienes una página, ¿no? Y hacer referencia a este mapa como tal. También puedes exportarlo, como les comentaba, en todo el mapa o las diferentes capas que has ido armando. El hecho de que puedas optar por el KML o KMZ, tenés que el KML es solamente el dato duro o el dato sin todo lo que es el detalle del diseño, todo lo que es el color y demás. Pero bueno, también como se plantea acá, manteniendo los datos actualizados con archivos KML en función de lo que es el enlace o el link con diferentes bases de datos. También si quieres mantenerlo actualizado o solamente exportar como KML, solamente el punto o el polígono o el trazo de la línea, ¿no? Tenés también las opciones, en este caso, de imprimirlo. Tenés en el caso de que quieras imprimir este mapa, puedes hacerlo también con los diferentes tamaños que se indican, con tipo de salida PDF o imagen. También puedes, esto es verlo en Google Earth. Vamos a verlo en el Google Earth también. Es una de las opciones también que también le brinda un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos todo el mapa y tenemos otras opciones. En este caso, el Google Earth te brinda otras funcionalidades, pero bueno, como decíamos, es un poco los diferentes aspectos que nos brinda como ventaja. Ahora, ustedes, ¿cómo han visto? No sé si Vanessa o Gaby, si quieren, ya podemos para poder comenzar a interactuar. No sé si necesitan eh, para que no se haga eh, tan pesado el archivo Quería decir bueno, respecto de los datos oficiales y la disponibilidad de datos oficiales que les comentaba hace un rato, si me dejas compartir, uno puede ir a la página de
IDERA, lo voy a poner acá lo pueden buscar en el buscador y van a encontrar ahí, bueno, ahora,